Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. Sí, definitivamente se ha tenido un incremento de casos importante. Hemos partido de finales del año pasado de una disminución sostenida de casos secundarios a la elevación por Omicron, y eso es importante el mencionarlo, y ahora estamos observando que ha habido esta disminución a un punto bajo de incluso casi cerca de 25 casos confirmados por día, lo cual definitivamente nos da una gran alegría. Ahora, se hicieron modelaciones de datos. Estas modelaciones de datos arrojaban en base a la evidencia que se tenía en su momento, y los datos de esa evidencia eran las variantes que teníamos, alfa, gamma y delta, ¿verdad? Se hacen modelaciones de datos y se esperaba una elevación a finales de febrero, principios de marzo. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando que estamos prácticamente llegando a finales de enero y hemos tenido un incremento de casos casi similar a lo que se tuvo en el punto más alto de la elevación anterior, que fue muy congruente con la elevación a causa de Delta. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando incrementos de casos confirmados, más sin embargo no incrementos en las cantidades de ingresos hospitalarios o en la cantidad de letalidades. Esto pues nos arroja información en la cual hay un participante probablemente que está siendo causante de todo esto, y es ahí donde yo creo muy importante el retomar las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, y es que él mencionaba, si bien es cierto, Omicron ha sido identificado en 77 países, muy probablemente está en otros países más. Ahora, evidentemente cuando nosotros vemos esa gráfica y ese comparativo, hay una marcada elevación y hay una característica estadística diferente a lo que se observaba anteriormente, y es un dato muy importante tener en cuenta para poder hacer todo el análisis. Se tienen ahora nuevas proyecciones en base a este nuevo incremento de casos, que probablemente, como comento, responde específicamente a algo en particular. No podríamos decir que en este caso sea Omicron, porque pues la única manera de confirmarlo es tener la secuenciación de PCR que diga que es Omicron. Ya hay pruebas que están pues colectándose, ya están casi por salir para que se haga el análisis en el laboratorio Gorgas de Panamá, porque esto se recolecta de una muestra importante. Ahora, no podíamos mandar las muestras antes porque estábamos con 25 casos confirmados, era una disminución. Entonces, esa es la razón del por qué anteriormente no se tenían las muestras. Ahora, evidentemente, si usted ve en la gráfica, usted ven una disminución sostenida de cerca de 341 casos, congruente con una situación de una variante en particular, que todos generamos ese concepto, y esto se debía a los resultados Delta, y posterior a esa disminución sostenida vemos un incremento nuevamente en la cantidad de casos a 300 casos. Este incremento de casos no va a ser congruente con una de las variantes previas, sino que tiene que ser congruente con un nuevo participante que estamos por definir, pero por eso desde un inicio yo trataba de utilizar las palabras del director, y era el hecho de que él mencionaba, si bien es cierto, ya varios países lo han confirmado, probablemente este virus o esta variante podría llegar a estar en otros países y no estar identificado todavía. No se puede negar, pero oficialmente no se puede asegurar que esté ya Omicron en el país, ¿es así? Es correcto, porque no tenemos al momento la secuenciación que nos confirma que es Omicron. Ahora, podemos hacer un análisis de esto superficial y de las características de lo que estamos observando. ¿Y cuál es ese análisis? Estamos viendo un incremento de la cantidad de casos, pero en El Salvador van 9 días sin letalidades a causa del COVID-19, y eso es un dato importante. 9 de 17 es un dato que hay que tener presente, porque eso quiere decir, bueno, si bien es cierto, los casos han incrementado, la característica de los pacientes o de las complicaciones a causa del COVID-19 no son similares o congruentes con ocasiones anteriores de elevaciones de casos. Y no solo variantes. Con otras variantes. Y no solo se trata de las letalidades, se trata también del ingreso hospitalario. Nosotros estamos viendo hospitales que, si bien es cierto, están atendiendo COVID, porque nunca han dejado de atender COVID, como se trató de desinformar, no ha sido congruente el hecho de que de esta elevación de casos, confirmados a cerca de 300 casos, tiene un incremento en la elevación de ingresos hospitalarios a causa de neumonías por COVID y que requieren algún tipo de tratamiento moderado a severo dentro de las instalaciones hospitalarias.
eso es un parámetro importante para tener en cuenta que, si bien es cierto, estadísticamente estamos observando un crecimiento, también el área de atenciones hospitalarias no está teniendo la misma evolución que observábamos con alfa, con gamma y con delta, que son hasta cierto punto parámetros que nos interesan mucho, porque nosotros medimos una enfermedad de salud pública, y la población no me va a dejar mentir, en base a qué tantas complicaciones puedan tener, porque gripes existen a causa de los resfriados comunes, la influenza, evidentemente existen y han estado por bastante tiempo, pero no lo consideramos una enfermedad tan importante como el COVID-19, porque no tenía ese potencial de ingresos o de letalidades. Ok. Doctor, ¿cuánto tiempo van a tardar más en recolectar esta prueba para mandarlo a secuenciación? Eso es importante, no es tanto ¿cuántas tiene que mandar? El procesamiento, sino que es más la recolección de las muestras. Y le explico. Cuando uno recolecta este tipo de muestras, uno tiene que estar seguro que la calidad de la muestra sea la adecuada para que esto tenga el resultado final a la hora de procesarlo en el laboratorio especializado, que en este caso es Panamá o Costa Rica. Ahora, el obtener una muestra no es tan fácil, porque no solo es como el hisopado, que solo se toma y ya nos dice si es positivo. Esto ya debe ser más especializado. Debe haber mucho material genético en la muestra para poder partir de este material y poder identificar cuál es la característica o podríamos decir el estirpe del virus. Estas muestras que mandan entonces no son de las pruebas que se hacen comúnmente, no, sino que es... bueno, este es amigo, venite y estás positivo, te vamos a sacar una prueba contundente y con todo lo que se necesita. Hacemos dos tipos de recolecciones, y esto es importante, no solo son de los positivos, sino que también son de los centinela. En ocasiones hemos platicado de la recolección de muestras comunitarias y de las muestras centinela. Las comunitarias son las que, digamos, identificamos en las cabinas, y andan las cabinas y se recolectan y se identifica una persona positiva. Esa persona, se trata de colectar su muestra en base al material genético que ya está procesado, y si es óptimo, esto se manda a formar parte de las muestras. Y las otras son las que estamos colectando constantemente en los hospitales, o las que estamos colectando constantemente en diferentes áreas que tienen griparios y que están a lo largo del territorio. ¿Por qué? Porque nos interesa saber una distribución de muestras en el territorio, no solo en un lado. No solo nos interesa saber San Salvador, nos interesa saber recolectar muestras del occidente, del oriente, de la zona norte, de la zona costera. ¿Por qué? Para que de esta manera nosotros podamos tener una idea de los sitios donde se tienen identificadas variantes, o donde hay circulación de diferentes pues tipos del virus en este caso. Ahora, pero no me respondió. ¿Cuánto tiempo le tomará la recolección? Una vez se tiene la recolección de una muestra suficiente, y una muestra suficiente estamos hablando de cerca de unas 100 muestras. Unas 100 muestras, ojo con esto, unas 100 muestras bajo esa distribución, porque a mí me interesa saber los pacientes que están ingresados y que están delicados, me interesa saber los pacientes que simplemente son comunitarios, me interesa saber aquellos pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos, porque de esa manera puedo recolectar o puedo asociar aquellas variantes que tienen mayor agresividad y que ingresan. Entonces yo tengo que esperar una muestra que sea sustentable para que nos pueda decir el parámetro, porque mandar 10 muestras, 20 muestras, eso lo podríamos hacer fácilmente, pero la calidad de la muestra que mandaríamos no sería